Buenas. Hola, hola. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bueno, vamos a iniciar. Hoy es domingo. Domingo 26 de febrero. 26 de febrero. Faltan 2 días para marzo. Y hoy vamos a entrevistar a Stefano Rolla. Stefano Rolla es italiano, pero vive en Santiago de Chile. Así que vamos a hablar con él. Así que ya mismo le mando la invitación. Ahí ya se la envié, así que ya la debe estar por leer y cuando la lea va a ingresar y cuando ingrese lo voy a invitar. Ahí está Stefano Rolla, ahí te mando la invitación. Y vas a estar abajo mío. Buenas, ahí lo vamos a entrevistar a Stefano. Hola Stefano. Hola, ¿qué tal? ¿Me escuchan bien? Perfecto, ¿vos? Yo también, muy bien. ¿Cómo Bien, estás? muy bien, muy bien. ¿Qué tal Santiago hoy? Mucho calor, mucho calor. Son los últimos golpes del verano, está haciendo mucho calor. No tanto como en Buenos Aires, pero hace calor acá también. Ha empeorado bastante en los últimos 5 o 6 años. Antes no era tan un calor tan tropical como ahora. Antes era más Bien. suave. ¿Cuánto Sí, hace se que siente estás en un poco el Santiago? calentamiento global. Son 18 años. Ah, un montón. Sí, un montón, un montón. Mis hijos son chilenos ya. Bien, cuando Chile no estaba tan de moda como ahora. ¿Por qué? Así es, así es. Fuiste uno de La los primera vez primeros. llegué, sí, llegué en el 2001, hace 22 años. ¿Y por Y que qué? llegué, vine a estudiar, hice un intercambio en la Católica, en vez de hacer un Erasmus como hacen todo en Europa, yo me fui para otro lado. Quería Y aprender un idioma de verdad y conocer un poco de Latinoamérica. Entonces me vine a bien, Chile, en la Católica. En este año ya estaba publicada en Casabella los proyectos de Aravena, de Clotz, Acuña, Raza, ¿vale? Entonces decidí, había esa posibilidad con el Politécnico de Milán, postulé, me aceptaron y vine. Y me bien. gustó, claramente. ¿Y por qué y por qué te quedaste? ¿Por qué no volviste a Milano? ¿Y No, volví a Milán, qué viste en sí. Santiago para decir, bueno, me quiero quedar acá haciendo arquitectura? Pero ahí no, volví a Italia, me titulé, conocí a mi señora en Italia, ella se vino acá también conmigo, después de ella también arquitecta. Bien. Y mientras tanto hice también el título en Buenos Aires. Hice un año de intercambio para el doble título con la UBA en Buenos Aires en el 2004. Ok. 2004-2005 estuve en Buenos Aires. Y ahí después, en el 2006, vine a hacer el máster en la Católica y de ahí me quedé definitiva. Empecé a trabajar en la oficina de arquitectura, primero con Acuña, después con Max, después con Max Fernández, de nuevo con Max asociado, y ahí, claro, ahí ya pasaron los años. Y se suman y se suman y se suman y ya no hay vuelta atrás. Bien. Entonces, Santiago te sedujo más que Buenos Aires. Santiago me sedujo más que Buenos Aires, es complicado ese tema, es más complicado en ese tema. No es tanto de seducción, Buenos Aires es más bonita que Santiago como ciudad en sí. Las oportunidades laborales me sedujeron más la de Santiago, la de Chile, que la de Argentina y la de Italia también, por supuesto. Bien. ¿Por qué? ¿Qué tenía Max Núñez o Guillermo Acuña en ese momento? Estaba haciendo proyectos, yo era joven, soy joven todavía, no tanto. Pero claro, en ese entonces había oportunidad de hacer proyectos, construir proyectos, investigaciones y proyectos, hacer clases en la universidad en temas que me interesaban. Entonces había esa oportunidad de empezar desde joven a hacer cosas interesantes, a ponerte en juego desde el día uno, no Bien. estar metido en temas más de remodelación, de restauración o de cosas secundarias, entre comillas, como tengo que Bien. meterse al tiro del juego. Y eso a mí me fascinó desde la primera vez que vine a Chile en intercambio como estudiante.
la relación ¿Y cercana con los profesores. qué crees que te sumó ser italiano acá en Santiago de Chile? ¿Y qué aprendiste de Chile a su vez? ¿No? ¿Qué beneficio trajiste de Italia y qué aprendiste en Chile? Bueno, seguramente mi formación humanista italiana desde el colegio, y es un colegio de constructor, además. Pues, lo que en Italia se llama geómetra. Es una figura Sí, profesional que a los 19 años puede empezar a construir. Entonces, después me metí en el Politécnico, entonces hacía una formación tecnológica, constructiva, bien armada cuando llegué. Entonces, eso creo que me ayudó bastante en cuanto a aporte. Y también a una cuestión las historias, o sea, el conocimiento que toda la historia, toda la edificación es un elemento de lenguaje estratificados, es una sumatoria de cosas, no es algo, nunca se inventa nada nuevo, sino que se suma algo. Esto también creo que me lo llevé de mi cultura italiana, probablemente mi impresión. Y de acá de Chile, la relación con el paisaje, cosa que en Italia es más complicada porque te relacionas muchas veces la mayor cantidad de tiempo con la ciudad construida. Acá la relación con el paisaje, con los espacios abiertos, con las largas perspectivas, los paisajes infinitos. Claro, esa capacidad de relacionar por esos dos mundos creo que ha sido un aporte de ambas escuelas arquitectónicas. bien. Bueno, hay algo que a mí me gusta de esta diferencia, yo tomo la diferencia entre Europa y América, América como continente, ¿no? En el sentido de la distancia, ¿no? Eh, un- bueno, yo mi madre es italiana, cuando íbamos a Italia, ¿no? A veces llegábamos a Roma y teníamos que ir a Ancona, y mi tío era como un horror, ¿no? 500 kilómetros de ruta, ¿no? Para él era como una odisea, ¿no? Viajar. Y para nosotros era nada, ¿no? Es como 500 kilómetros en Argentina o en Chile es nada. No, Eh, nada. cua- Cuando llegaste acá, ¿cómo notaste esas distancias? ¿Cómo la vivías esas distancias? Mira, el primer impacto ha sido muy chistoso, ha sido muy, muy entretenido porque yo llegué en julio del 2001 acá y no hablaba nada de español, no hablaba nada de español y menos chileno, claramente. Entonces, ese ha sido un acercamiento complejo. Y el primer viaje en bus lo hice desde Santiago de Chile a Antofagasta, que estaba hablando de, creo que son 1000 kilómetros, 1200 kilómetros en bus. Sí, Y yo no tenía idea. Entonces tenía un amigo que me invitó a su casa para el 18 de septiembre, que es la fiesta nacional, que una fiesta continua. Entonces, ya, vamos en bus. ¿Qué será? Será unos 5 6 horas. Eran 25 horas de bus. Era como remis, paraba en todos lados. Entonces, ese ha sido mi primer acercamiento con las distancias latinoamericanas y ha sido un impacto así como duro, pero ya, sacaba la punta al lápiz y ya listo, ya me acostumbré a las distancias, entonces uno ya empieza a tener la escala y siempre los primeros comentarios que le hacen cuando viene un terremoto en Chile, de Italia te llama, oye, vi que salió un terremoto que no te preocupes, está a 1400 kilómetros, es como si hubiera venido el terremoto en Noruega, mm, entonces no te preocupes, está todo bien. bueno, y también la escala, ¿no? La escala del paisaje. No es lo mismo los Andes que los Alpes, ¿no? No es lo mismo, de la cercanía. Acá en Santiago se vive mucho, aparte de la contaminación que de repente la oculta un poco, pero cuando aparece la cordillera, la cercanía de esos cerros de 4000, 5000 metros, que claro, Monte Bianco en italiano, que es la cima más alta de Europa, son 4800 metros, acá es el pico más alto acá Constante. son 5000. Claro, es constante esa altura, esa constante. Entonces uno se da cuenta de la belleza natural de por qué se instaló Pedro de Valdivia acá y fundó la ciudad, porque es un lugar increíble, muy, muy bonito, esa Bien, cercanía, te abastece de agua, te abastece de la pendiente, te protege de los vientos. Hay muchas ventajas de esa cercanía, y es una presencia que es muy, muy continua a lo largo de todo bien. Chile. Cuando uno va por la Panamericana siempre tienes, por eso siempre es como muy entretenido acá que hablan de norte, sur, oriente y poniente, cosa que en Europa es más difícil. Te dicen, no, tienes que ir te nombran una ciudad.
Acá te nombran claro, los puntos cardinales, porque lo tiene muy claro, bien, tiene la cordillera sí. hacia el oriente y tiene el océano hacia el poniente, y eso es inmutable acá, o sea, no es una línea continua y fija. Que uno piensa, yo siempre le comento en Italia en general, que los 4.800 kilómetros de Chile, si uno lo pone en Europa, va desde Lisboa a Moscú. Entonces, imagínate la escala geográfica del país, de las Sí. diferencias, etcétera. No, Y después, y después otra pregunta ya del modo italiano y ya empezamos con tus obras. Te iba a preguntar sobre qué relación tenías antes, ¿no? Porque casi siempre muchos europeos o italianos cuando llegan, por ejemplo, a Buenos Aires, saben que hay muchos italianos, pero cuando descubren que de golpe el 50% somos hijos de, se quedan como pasmados, ¿no? ¿Cuál fue tu reacción? ¿Ya sabías que ibas a ver? Santiago también tiene una tradición italiana bastante grande. Eh, ¿Lo veías, lo te diste cuenta de la dimensión? sí, o sea, me di cuenta, yo ya, por algunas cosas Acá. de la vida, yo ya, mi primer viaje afuera de Europa, cuando tenía 6 años, hacia Argentina. Mi papá trabajó en Ah, Buenos Aires en el 81, 82, haciendo barcos. Mi papá construyó el glaciar, el rompehielo Perito Moreno, que todavía está dando vuelta ahí en Argentina. sí, Entonces vivió 2 años en Buenos Aires. Entonces yo ya había estado y tenía amigos de mi papá de origen italiana, de mi pueblo, que vivían ahí en Buenos Aires. Entonces cuando llegué ya tenía esa concepción que Argentina es Buenos Aires, es la capital de Italia fundamentalmente, es la ciudad con más italianos en el mundo. Aunque sí. parezca extraño decirlo, pero es así. Así, sí que ya tenías esa. Sí, Bueno, sí. mencionaste Antofagasta. Contanos qué estás haciendo en Antofagasta, ¿no? ¿Qué es esto? No, Contanos qué es eso, esto. eso está en Copiapó. Está en Copiapó, que está un poco más al sur de Antofagasta, siempre en el norte de Chile, el norte grande de Bien, Chile, que es el lugar desértico. Y ahí estamos construyendo finalmente un museo regional. Ese museo regional bien. es un Contanos algo. concurso que ganamos sí, que ganamos en el 2012, diciembre de 2012, con Max Núñez, Nicolás Tutzin y otros colaboradores, y que tuvo un desarrollo de proyectos, parte burocrática muy larga, muy extendida, y por suerte, cosa de la vida, finalmente se empezó a construir en el 2020. En plena pandemia se empezó a construir. Y ahora Bien, está también con problemas de obras, estuvo parada por un hallazgo arqueológico, pero sigue avanzando. Tenemos muy buena constructora de Santiago, pero tiene mucha mano de obra calificada porque tiene una sucursal en Perú, entonces la mayor cantidad de las personas, de los profesionales son peruanos, entonces muy buena calidad constructiva y está quedando bastante bien. Estamos bien felices con la calidad de los hormigones, en la estructura de hormigón visto pigmentado, y va a ser un museo muy importante para la región y para todo el norte de Chile. bien. Hubo una época en Chile que se hicieron muchos concursos públicos, se siguen haciendo muchos concursos públicos, pero lamentablemente que lleguen a puerto, eso pasa en todo el mundo, y también tengo una experiencia en Italia donde pasa bastante parecido. Llegar a puerto para que se construya no es fácil, se cambian los gobiernos, cambia la cantidad de plata, cambia las necesidades más cercanas, o sea, más, ¿cómo digamos?, más pedestres, entonces muchas veces la cultura de los gastos para la arquitectura pública, si no son infraestructurales, viabilidad, etcétera, de repente se pierde, queda en un cajón. Eso Bien. finalmente se construyó y estamos bien felices, está quedando bien bonito. Es una masa de hormigón sólida, porque allá la cantidad de calor es bien, el calor, la luz, es algo Bien. muy violento, muy, muy fuerte. Entonces ese es como más un interior. ¿Y por qué coloreado el hormigón? Porque es el color de la tierra de allá. Entonces, la idea es que sea como una masa excavada. La referencia es más simbólica. Eso me gustaría también después hablarlo más adelante con toda la Sí, pregunta. La simbología en arquitectura, la forma en arquitectura es un elemento que, la estructura es algo que tiene mucho que ver con los proyectos, las cosas que nos interesan y que me interesa explorar. Entonces, esa masa excavada tiene que ver con las quebradas del desierto. Cuando la tierra se seca, que empiezan a aparecer las grietas. Entonces, ese proyecto es una masa que se está ahí agrietando. está.
Exactamente, entonces ese volumen sólido hacia la ciudad tiene alguna perforación que controla la entrada de la luz y controla el acceso de las personas. Bien, ahí está el proyecto. Mira que está tardando. Ahí va. Así que, bueno, bueno, acá están las fotos, así las vemos. Estas son las fotos del Sí, proyecto, ¿no? esa las fotos interiores, claro, son los interiores de la parte, de una de las entregas del proceso proyectual. Entonces, claro, se ve ese patio central, que es un Lindo, espacio bueno. totalmente público, abierto hacia la ciudad, desde donde al interior de ese patio hay distintos programas en la primera planta y el museo propio, como tal, se desarrolla en la segunda planta, que tiene una altura de 5 metros, muy importante la segunda planta, donde hay distintas salas y se circula por un pasillo que es exterior, pero protegido con esa celosía de ¿Qué, ladrillos exteriores. qué sería esta Exactamente. línea? Sí, que es un pasillo exterior, o sea, no está climatizado. Entonces, es un proyecto totalmente pasivo, no tiene aire acondicionado el proyecto. ¿Y qué valor tuvo la temperatura en el momento de proyectar? En el valor como, bueno, de importancia, ¿no? Más que el control de la temperatura, el control de la luz solar, como que esa luz es muy fuerte del desierto, Ok. de ese lugar del norte. La idea es haber tenido la menor cantidad de control solar a través de tamices de luces, un poco como hacen los árabes en Medio Oriente, donde también En el tienen la desierto. misma problemática en el desierto. Entonces, el control de la luz, de cuánta luz entra y de qué manera entra la luz. Entonces, ese es como ha sido el primer concepto proyectual, de qué manera se controlaba la luz en el desierto. Bueno, acá Entonces, eso, acá hay otro proyecto, ¿no? Que hay un sistema de regulación de la luz, ¿no? En este. sí, sí, ese está en la playa, acá cerca, en la costa central de Chile, o sea, a unas 2 horas de Santiago, pero Muy ahí también bueno. la orientación como norte-sur, y tiene un poniente muy violento porque no tiene ninguna protección. Y acá el sur del poniente en la playa es muy fuerte, te llega directo y destruye cualquier cosa. O sea, a los tiempos de algunos años se deshace todo lo que tiene a su interior. Y claro, y ese control solar te permite controlar un poco esa cantidad de luz sin perder la vista, porque son móviles. Entonces, claro, cuando no Acá tenías ese están. problema, claro, las puedes abrir todas y puedes estar mirando el mar que está a los dos lados, oriente, poniente, tiene siempre el mar. Entonces, claro, en ese proyecto el control solar también es bien importante, además de la estructura, de cómo se apoya el suelo, etcétera, etcétera. Bueno, la incidencia solar acá en el sur de Latinoamérica es bastante más importante que en Italia, ¿no? Sí, mucho más importante. Acá uno aprende. Yo nací y crecí con mis padres en una casa, en una ciudad de playa, La Spezia, cerca de Génova, entre Génova y Pisa, en la costa norte de Italia. Y nunca me había echado crema protectora solar. Entonces acá aunque aprendí a ocupar protector solar, porque acá es la cercanía con el hoyo del ozono, la cercanía con el espesor más delgado. Acá el sol es es un tema complejo. Entonces Sí. el control solar también de arquitectura tiene la misma valencia. También por tu Mira, piel, por este exterior, tienes que controlar ese elemento de cómo entra, cuánto entra, cuándo entra. Entonces es bastante fundamental. y la altura, ¿no? A veces también la altura suma a estar más cerca del Sí, sol, lastima más. Y en este caso, puntapié, puntapite, Punta perdón. Pite, claro, Punta Pite, esa es la misma casa Ah, que la dije antes misma. con la protección solar, pero desnuda, en fase de construcción, antes de poner la piedra. Entonces acá se ve el Qué interés por la interesante. estructura. Sí, porque esa estructura, como tú ves, está totalmente abierta, no tiene diagonalizaciones. Entonces está apoyada, Bien. ese elemento está anclado en la parte de un paralelepípedo muy largo, o sea, tiene 40 metros de longitud. Entonces el cliente quería tener una visión a 360 grados de la playa. Y entonces nosotros logramos anclarla en el suelo, en la parte trasera, y después volar, generar una terraza Bien. inferior y no tener diagonales en la estructura. Entonces trabaja una estructura metálica sin diagonales en Chile, no es menor, es bastante complejo. Entonces Sí, tiene por los solamente una línea de terremotos. arriostra con los terremotos. Entonces toda la forma resistente es a través de diagonalizaciones.
Es una Bien, estructura metálica que se mueve aún más con mayor razón. Entonces, estuvo una investigación estructural con el ingeniero, trabajando en una estructura metálica que se podía prefabricar, entre comillas, que se podían llegar piezas prehechas. Ha sido muy interesante la parte, además de resultados estéticos de la piel exterior, pero ha sido interesante también la investigación desde el punto de vista estructural en acero, que por ejemplo, el título que hice en Buenos Aires también trabajé en estructura metálica, es un tema que me gusta mucho desde el Politécnico de Milán, porque el edificio principal de Milán estaba hecho de la facultad, está hecho todo, como el gran arquitecto Vittorio Viganò, estaba todo hecho en acero. A mí siempre me ha bien. fascinado esa unión en seco. Así que en realidad este elemento es un elemento más estructural que estético. Sí, es totalmente estructural, porque va a agarrar justamente 4 puntos de la losa inferior, que es un diafragma. Entonces, esos brazos tienen también tienen una cruz horizontal que une los 4 puntos, y eso permite ese, que ese plano horizontal, ese diafragma, también trabaje con esas diagonales que tiene en el eje principal, que es en el eje hacia exterior, trabaje Bien, de buena forma, sin necesidad de estructura hacia ahí atrás. está. Así que Sí. bueno, bueno, pasemos a las preguntas. Yo te envié 100 preguntas, tenés que elegir 10, así que arranquemos. A Sí, ver. sí, mira, tengo la primera es como concepto que un edificio de tu ciudad, un hospital de tu ciudad, las dos cosas, más que un edificio es una iglesia, que también es una de la pregunta, pero yo lo veo más como un edificio que más que como una iglesia, que es la Catedral de la Spezia de Adalberto Libera. Es un proyecto muy icónico por distintas razones, muy polémico, muy icónico, con todo lo que Catedral, conlleva la palabra repet- icónico. de- Catedral de la de- Spezia, de Alberto Libera. ah, sí. Es un ¿Por círculo qué? gigante. Sí, Mira, por qué esa obra? hay distintos temas en esa obra. Primero, bueno, porque es un elemento, es un edificio importante en la ciudad, porque la catedral, primero que tuvo un desarrollo bastante complejo. Era un concurso que se hizo el año 20, durante la época del fascismo. Había ganado una iglesia de tipo historicista, una iglesia con 2 torres, con una navata central, con 2 navatas laterales. Después se vino la guerra, no se construyó, se vino la guerra, y el arquitecto que había ganado dijo que en los años 50 hubiera sido anacrónico haber construido un proyecto que él había diseñado en ese entonces. Entonces la furia Bien, de esa época lo que hizo, contrata otro arquitecto, que nombra algunos, y llaman a Alberto Libera, y Alberto Libera acepta el encargo y hace ese edificio muy icónico en los años 50, que es una sección de toro en la fachada, apoyado por 12 pilares, con un techo estructural que es un paraboloide, son piezas de paraboloides. esta, Entonces, ¿no? claro, Sí, es sí, esa maravillosa. es, sí. Entonces, la cosa importante también, no solo es un elemento icónico, sino que acá están los 12 pilares, que tiene que ver con la simbología de los 12 apóstolos, tiene una Ahí ventana están. corrida lateral que es la luz de Dios, bla, 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 todo el tema. La forma está definida por el Concilio Segundo Vaticano, que libera la forma de la iglesias porque sea una asamblea más que un elemento lineal. Entonces, toda una serie de simbología icónica del edificio. Hay un alarde estructural, pero también hay una pieza urbana, porque el proyecto no es simplemente la catedral en sí, sino que también es el porticato, que es el elemento inferior, y también la plaza del frente. Entonces ahí se genera un conjunto entre la pieza arquitectónica, el elemento lineal urbano y la plaza. Y eso creo que es un gran aporte. Bueno, Adalberto Libra también era un arquitecto, eso está todo en el Euro. La Sí, Exposición Universal de Roma, que no se hizo, Adalberto Libra, el mismo arquitecto de la Casa Malaparte en Capri. O sea, sí, un arquitecto exactamente. de nacionalismo italiano Importantísimo. muy importante. Entonces, ese proyecto es una pieza arquitectónica, una pieza urbana de gran valor, tanto por el arte estructural y la relación entre la estructura, el simbolismo y el contexto ciudadano. Entonces creo que es un elemento que ocupa o une toda la problemática que me interesan como desde el punto de vista arquitectónico. Y la cuestión extraña que está en mi ciudad, entonces no sé si hubo alguna influencia después en mi visión de la arquitectura a futuro, pero era un elemento que siempre miraba con mucha atención
y también un elemento que toda la gente critica. O sea, tú vas en La Sí, Spezia y no vas a encontrar ninguna persona que no sea arquitecto o también que sea arquitecto que le guste ese edificio. Lo encuentran terrible. Primero lo encuentran que no es una iglesia, que nos parece una iglesia, que está separada de la ciudad, lo encuentran una cosa terrible. Pero a mí siempre me ha llamado la atención y claro, ahí está. analizándolo más con detención con los años, encuentro que en verdad es una pieza urbana de arquitectónica de muy alto valor. Sí, yo lo descubrí hace poco, también con respuestas como la tuya, lo descubrí porque no lo conocía y lo busqué rápidamente en el Google Map, porque también está como un poco alejado de Roma, está como en la parte de Leur, la parte nueva de los 50 de Roma, está enfrente de un río, ¿no? Entonces también está como un sector como medio raro, ¿no? Como no de Sí, la no, o sea, Roma clásica. el proyecto de Roma de Leur, que era un proyecto generado por el fascismo, que tenía un master plan diseñado por Marcello Piacentini, que era el arquitecto del Duce, donde pero se llaman muchos arquitectos muy buenos, entre ellos Alberto Libra, que hace ese Palacio de los Ahí Congresos, está. que es un palacio increíble. Claro, pero por ejemplo, mi ciudad, La Spezia, es una ciudad mucho más chica que Roma, una ciudad de provincia italiana, es una ciudad de 90.000 habitantes, donde en verdad la arquitectura moderna ha llegado muy poco y siempre de forma muy polémica. Es como algo que se ha impuesto desde arriba, desde el gobierno central. No hay una cultura de arquitectura contemporánea, moderna en la misma ciudad. Es una ciudad mucho más provinciana en ese sentido. Entonces, por eso Bien. ese elemento es aún más fuerte. Y eso para mí me llamó mucho, mucho la atención ese edificio, siempre. Y en la misma línea, la otra pregunta era un hospital de mi ciudad, que Bien. está, que es un hospital de otro gran arquitecto italiano, que es Giovanni Michelucci, es un hospital de Sarzano, que Ahí vamos. es una fracción de La Spezia, en la provincia de La Spezia, y ahí le tengo particular cariño a ese edificio por distintos temas. Yo tenía una tía muy cercana que era profesora de endocrinología en Pisa. Siempre me ha explicado que la arquitectura como en la medicina son un elemento multidisciplinario, y en ese hospital en específico, Michelucci arma un equipo multidisciplinario para hacer su arquitectura. Entonces, en los años 60, cuando hace ese proyecto, eh, pone adentro de la proyectualidad también doctores, pero también enfermos. Entonces, Bien. es un hospital que se abre a la ciudad de forma de la parte proyectual, después no se construye la totalidad del proyecto. Entonces, lo que hace también un aspecto de la arquitectura que es el proyecto colectivo. O sea, la arquitectura no es simplemente un elemento de una persona que diseña, sino que es un elemento que tiene que ser multifacético y multidisciplinario, de distintas problemáticas que pueden estar adentro de la proyectualidad. Y en ese edificio se le nota ese elemento, la forma que se instala en la ciudad, en la fuera de la ciudad, cómo conecta Ahí. los espacios exteriores con el primer piso, de distintas temáticas. Y por ejemplo, ¿Cómo, los balcones, las piezas tienen balcones. cómo se llama el hospital? El hospital se llama San Bartolomeo di Sarzana, Ahí va. Giovanni Michelucci. No sé si hay muchas fotos. No, por eso justo estoy buscándolo. Acá está, a ver, acá hay una. Ah, ahí está, este. Sí, eso es. Hay otra imagen, claro, ahí, por ejemplo, esa es la parte trasera, donde está una parte de laboratorios, hay una parte delantera, claro, donde están las piezas. Esas son las piezas del hospital que tienen un balcón corrido. Entonces uno puede circular al exterior también de las piezas. Entonces tenía una parte de elementos de visita muy Wow, qué interesante. lindo. Sí, entonces tiene ese es un hospital que tuvo también una historia muy larga. Se proyectó, Michelucci murió a los 100 años y no lo vio terminado. Imagínate, es un proyecto del año 60, Michelucci murió en 91. Entonces tuvo Wow. como mucha historia italiana, problemas burocráticos, problemas de coima, de corrupción. Se construía una parte, después se dejaba abandonada, quebraron dos constructoras. Entonces también tiene una cuestión muy trabajada, pero es un proyecto de un hospital muy, muy, muy interesante, muy bonito, porque tiene aspectos muy interesantes de esa cuestión multidisciplinaria, esa relación con la ciudad, primer piso abierto, espacios
utilizable en la Bien. parte del suelo. Y claro, y tiene una referencia roja, proyecto de Michelucci muy bonito, como hay un banco en Colle Valdesa, que es probablemente uno de los edificios más bonitos de Michelucci, Ahora lo junto a busco. la... ¿Sabes a qué me hace acordar esta imagen? Dime. A la- a- no sé, pero no sé por qué me hizo acordar, tal vez por el sistema este estructural, a la Torre Velasca de Milano. Sí, bueno, el BDPR, que era los proyectistas de Arturo Velázquez, estaban tenían el mismo background cultural. Bueno, Michelucci más de Florencia, BDPR más, pero tiene una relación con el elemento histórico, que es la referencia histórica, lo que te decía del conocimiento de la estratigrafía de la arquitectura. Entonces, es un elemento bastante común en los arcos rampantes o los soportes voladizos de la arquitectura gótica, de la arquitectura Sí, románica, y la de las cuestión de la torres. tecto, también la cuestión de la tectonicidad, ¿no? Que lo pesado esté arriba, ¿no? Porque en realidad Sí, parece como que todo esto está sosteniendo el último nivel, en realidad, ¿no? exactamente, el voladizo del recorrido, las sombras, los pisos inferiores, ¿no? Tiene muchos elementos que te hacen es como ese momento también muy, muy feliz de la arquitectura italiana, donde cada arquitecto, desde PDPR, Michelucci, Libera, Moretti, tenían referencias propias, no estaban dentro de un granismo, por ejemplo, no sé, el modernismo, el postmodernismo, todo eso mismo que son construcciones semánticas arquitectónica más de la cultura anglosajona, de encajonar todo en un Este gran es, paquete. este es el Sí, edificio más sí, bonito para vos. sí, claro, eso está en Colle Valdelsa, que es una ciudad de Toscana, y ese es un banco, la sede de un banco Wow. que también libera todo el primer piso y está dentro del centro histórico. Entonces se relaciona entre la estructura, generar una plaza cubierta donde se genera el acceso principal al banco, también encuentra un gran aporte por el espacio público de la ciudad. Entonces se eleva toda la parte de la oficina del banco, se accede por una plaza pública y se relaciona esa gran estructura con un elemento, con el centro histórico. Entonces, una investigación estructural del acero, del espacio urbano, muy, muy interesante. No lo conocía. Eh, puede ser, es genial. Esas fotos son Sí, muy buenas. bueno, Michelucci tiene proyectos geniales, tiene proyectos de muy alto nivel. Hay otro que es la iglesia de la Autostrada del Sole, que a diferencia de Sí, esto está en hormigón, esa también es más conocida, pero también es un alarde estructural, un expresionismo a la Bohm en Alemania muy, muy especial, pero ese como que está encajonado adentro, una joyita encajonada bien. en un pueblo bastante chico. Hay algo que me gusta porque acabas bueno, trabajaste con Guillermo Acuña y trabajaste con Max Núñez, trabajás con Max Núñez, y los dos tienen algo en común, que ahora capaz que en realidad el algo en común sos vos, que es el rojo, ¿no? La estructura pintada en rojo. ¿Ese sos vos o son ellos? Puede ser, sí, yo creo que somos los tres. Creo que somos los tres. Yo tengo muy buena relación con ambos. Guillermo me enseñó mucho de arquitectura. Bueno, ¿por qué el Eh, Así rojo? yo, ¿Por qué en este caso, por qué crees que este caso es colorado o rojo? ¿Y por qué mira, también en Max Núñez ves que es rojo? yo creo que hay un interés por la estructura, entonces rojo o cualquier otro color, que puede ser rojo u otros, hace resaltar aún más el interés por la forma de la estructura. Sí, La forma de las estructuras es una forma muy, muy, muy clara, en el sentido la fuerza de una estructura tiene un recorrido bien definido, de cómo desde un punto se transmiten hacia el suelo. Entonces, esa forma tiene un elemento que es una resultante, y esa resultante es una. Entonces, esa resultante, que parece un elemento definitorio de la arquitectura, no está definido simplemente por una búsqueda formal, sino que también una búsqueda de la mejor estructura con la menor cantidad de recursos. Entonces, bien, pintarla de rojo hace evidente aún más ese interés. Por lo menos para mí, perfecto. es el punto fundamental, donde hay una parte que es fundamental
que es la estructura, que como las cargas se llevan al suelo y ese elemento se pinta de un color para que tú también lo reconozcas. Y lo separes Bien. de otros elementos que a veces son secundarios, son cierres, son pisos, son revestimientos, pero si la estructura está clara, el proyecto ya a un 90% está listo, está terminado. Y otra cosa que me gusta mucho, y que bueno, que también esto los italianos son como los reyes, ¿no? Es esta cuestión de esta relación de lo antiguo y lo viejo. Y cuando ves Sí, esta foto, te emociona, es como, es bestial. Parece como, sí, de golpe, es un elemento nuevo, porque te das cuenta que es nuevo, pero tranquilamente puedes pensar que está ahí desde que empezó la ciudad, ¿no? sí, sí, es la fuerza y la problemática principal de la ciudad italiana. Hacer algo así hoy día con la nueva normativa italiana sería imposible, eh, por temas burocráticos y normativos, pero claro, la lucha que tiene que haber dado Michelucci para poder llevar a cabo ese edificio, las peleas que tiene que haber dado, por ejemplo, en la que hoy día llamamos participación ciudadana, tienen que haber sido gigantes, tienen que haber Bien. sido enormes, enormes. Decime un tercer edificio de Giovanni que no sea la de la autopista, la iglesia de la autopista. Está en el proyecto en Longarone, es una iglesia también. Es una iglesia en Longarone, 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 sí, a verla. que es una ciudad que ha sido destruida por el terrible desastre del Vajont, cuando se cayó un embalse, ¿Esto? arrasó. Sí, sí, esa iglesia. ¡Wow! Es una iglesia y centro cívico. Bien, ese es posterior a la iglesia de la autopista. Muy Ese es linda posterior. también. Sí, muy, muy linda y muy brutalista. Hay otro que es su restaurante, el restaurante de Collodi, que también es muy bonito, tiene un arte estructural interesante. No, Michelucci tiene, como que murió a los 100 años, un poco como Este Niemeyer. es, acá está. Tiene sí, ese Giovanni Michelucci. También escribía muy bien de arquitectura. Tiene un libro muy bonito de su croquis. Es un Ah, es personaje ver, sí, fantástico. no me Un acuerdo. personaje muy importante fiorentino, muy importante en la arquitectura italiana. Ahí está. Siempre ha estado metido adentro. Nunca, creo que nunca hizo clase, nunca se interesó en la academia. Tiene un proyecto que, o sea, no sé si fuiste a Florencia en tren, llega ahí la estación de Santa María Novella en Florencia es Sí. suya también. Ah, en serio. Ah, verdad, Sí, verdad. Es mágica es suya, ¿no? esa estación de tren. Sí, es espectacular. Y también metida dentro de la ciudad, metida hasta al Sí. lado de la iglesia de Santa María Novella, que es Patrimonio Mundial de la Humanidad desde hace muchos años. Es un proyecto de Alberti fantástico, o sea, nada que decir. Sí, esta, ¿no? Esta estación es hermosa. Ahí está. Sí, sí. Y los interiores son una joya. Los interiores tienen unos mármoles, unas definiciones, unos detalles muy, muy, muy bonitos. Qué señor tan multifacético, ¿no? Porque ahora que Sí, lo estoy no, viendo, estoy recordando quién es, ¿no? Como diciendo, parecen todos señores diferentes. sí, no, tiene diseño, bueno, porque ha sido muy vigente desde la época del fascismo, como ese que era Santa María Novella, hasta los años 80, 90, pero nunca cayó en algo más literal. Siempre ha sido bastante estricto en su visión de la arquitectura, en el sentido Es que que, bonito como esto. siempre, la espacialidad de los recintos, la estructura de la techumbre, la estructura del edificio, siempre ha sido su elemento fundamental. Y la No escala, vas a ¿no? encontrar, La escala interior sí, también. la Cómo escala modular esa interior, escala? sí, esas grandes naves son una constante Ahí está. en su proyecto. Creo que siempre tenía claro que el ser humano va a ser siempre el usuario, no hay otra cosa, no es como se ve Sí. la imagen desde afuera simplemente, sino como uno recorre los espacios, uno vive el espacio, la simbología de los espacios, lo que te transmite el control de la luz, la altura, la manera como uno recorre los espacios, no es, está lleno de Qué decisiones, diferencia. de Sí. diferencias y decisiones formales, estructurales que te definen como una persona vive en los espacios interiores y lo que te transmite la arquitectura. La Ahí arquitectura ve la escala, fundamentalmente, ¿no? sí,
sea, la arquitectura es la escenografía de la vida de muchas personas. Imagínate cuántos millones de personas han pasado por ese espacio. Tú eres la Sí. persona que está dedicada a diseñar la escenografía de miles de vidas que pasan, millones de vidas que pasaron por ahí. Imagínate desde el punto de vista ético la carga que tienes arriba de tus Sí. hombros. No, y Enorme. además también hay que decir, para los que no conocen Firenze o los que conocen Firenze, que esto está acá, ¿cuánto está? A 2 metros, a 3 metros de la A del una cuadra, Fiore. a una cuadra, a una cuadra de Santa María Novella. Está Por como eso, a 300 metros de Santa María del Fiore con la bóveda de Brunelleschi. y el, y el señor hizo esto, ¿no? Sí, Es mágico. Pasemos a la sí. siguiente pregunta. Sí, mira, vamos a otro lado. Es obra de Michael Graves. Que sí, vamos Bien, ahí, ahí todo lo como pasando contrario. todo lo contrario, pero A tampoco ver, tanto, en el sentido como la discusión, claro, que hay que dar sobre el tema de la forma y de la semántica de la arquitectura, de mm, la semiótica. Michael Graves, además le tengo cariño porque ha sido el primer arquitecto que conocí en mi primer año de Universidad del Politécnico de Milán. bien. Y el primer taller, claro, ese es como su parte más tardía, su parte más pero claro, justamente era la casa Hanselmann. ¿Esta? Claro, exactamente. La casa Hanselmann, que está en el libro New York Five, es una exposición del MoMA que hace en los años, creo que al final de los años 70, donde juntan 5 arquitectos norteamericanos que se estaban llamados por ese entonces por Russell y Philip Johnson, que organizan la exposición Los Blancos. Entonces Mm, estaba Peter Eisman, estaba Michael Graves, estaba John Ayduck, estaba Wakeman en Siegel y estaba Richard Meyer. Esos eran los 5 arquitectos que estaban expuestos en esa exposición del MoMA. Y la cuestión muy interesante, que no se da mucho en el libro New York Five, que tiene una introducción de Colin Rowe muy bonita, era que ellos no simplemente releían los 5 puntos de Corbusier, la fachada colgante, los pilotis, la promenada arquitectural, todo el otro 3 puntos que eran la terraza, la ventana nastro de Corbusier, sino que también a través de esos elementos semánticos de la arquitectura, del lenguaje arquitectónico, lo que hacen lo decomponen, lo sí, deconstruyen y lo utilizan como elementos del lenguaje. Entonces lo utilizan de una forma, por ejemplo, la casa Hanselmann lo hace de una forma más irónica, tiene algún elemento ocupado de forma irónica, por ejemplo, una viga puesta en horizontal, tiene algunos desfases, tiene un mural puesto en el living que es del mismo Michael Graves, y otros como Peter Eastman lo toman en sus casas seriales, lo toman más de una forma más metódica, pero sí ocupan esos elementos de construir su propio lenguaje. Entonces uno sí. entiende una estructura del lenguaje que es básicas, pero descomponiéndola y utilizando, por ejemplo, las palabras o el pilar, la ventana corrida, de una forma distintas, llegan a un resultado que es un poco distinto al original. Y de eso me interesa mucho, en el sentido de como que uno entiende la arquitectura como una transmisión de un lenguaje, de un mensaje. ¿Qué quiero decir con mi arquitectura? Y qué palabras ocupo para utilizar y para construir mi arquitectura. Entonces, la forma con la cual yo ocupo las palabras o los elementos arquitectónicos es algo importante, algo Sí. fundamental en la arquitectura. Entonces, esas obras de Michael Graves, en las primeras obras, y también creo que algunas de la más tardía, por ejemplo, el Humana Building o el Portal Building, tiene esa construcción un poco irónica de usar elementos de un lenguaje clásico o un lenguaje moderno en ese caso, para construir un mensaje que es distinto, un mensaje que es propio. Al fondo se ve el mural Bien, que está hecho por el mismo Michael Graves. sí. Entonces a mí me Ahí interesa atrás. eso, aunque no hemos ido a otro lado, pero claro, tiene que ver con esos elementos que ocupamos para poder construir un mensaje a través de la arquitectura. ¿Cuáles son los símbolos que queremos meterla dentro de la arquitectura y en los mensajes que queremos transmitir a través de ella? Bien. Ahí está, ¿no? Bueno, ahí antes Sí. te preguntaban, así antes que me olvido, acá preguntaron, ¿qué opinas de Alberti? ¿De quién, perdón? De Alberti, paralelo transversal. Te pregunta, ¿qué opinas de Alberti? Bueno, sí, me acuerdo una vez hice una entrevista a Francesco Dalcó, el director de Casabella,
Sí, Cuando teníamos un grupo con Francisco Díaz, mi señora, la Paulina Fernández, entre otros, teníamos un grupo que se llama Docoposmo, que era documentación y conversación sobre la arquitectura postmoderna. Y fui a entrevistar al Co, y yo le decía que Altoroski era postmoderno. Él me hizo una clase magistral, uno a uno, salí como agachado, cabeza abajo, y él me hizo una clase magistral sobre Alberti, diciéndome justamente que era el primer arquitecto moderno, porque él tenía la capacidad de hacer los proyectos a lo largo de todas sus carreras, modificando su lenguaje a segunda de lo que era el encargo o el cliente. Entonces, claro, le tengo una reverencia al Alberti, además como cuando estudié en Mantova, pasaba siempre al frente de Sant'Andrea, en Mantova, la fachada es de Alberti. Entonces, las ahí está. proporciones, las cosas son, sí, no, ese tenía, por ejemplo, acá aparece su parte más decorativa, todas las fachadas, los mármoles, las volutas, y entonces esa fachada que habla hacia la ciudad también corresponde a una espacialidad interior que es bien, bien especial en otro proyecto, no tanto en Santa María Novella. Bien. Bueno, igual esta en relación a Graves, no hay tanta diferencia, ¿eh? En el No, no, para humor. nada. En el humor, no. No, en absoluto. Imagínate que ese momento tan decorativo de Alberti, por ejemplo, viste, había al lado, antes de que pinchar en el palacio, había un pequeño edificio que está al interior de otro edificio, que es una cripta, y ahí ya está la decoración. Entonces, la escala de la decoración desde la cripta hacia la fachada de la ciudad es la misma, el mismo diálogo. No es una fachada opaca o seriosa, sino que una fachada que tiene colores, tiene movimientos, tiene vida y transmite un ámbito totalmente distinto a lo que son las fachadas, por ejemplo, más seriosas. Entonces acá hay un trabajo de proporciones, por ejemplo, eso está en Rimini. Eh, Qué lindo. Rimini Ravenna, claro, eso tiene un trabajo de proporción, no está terminada, pero tiene un trabajo de proporción entre lo que son el arco a tutto sesto, las perforaciones, la proporción entre el alto y el ancho, lo mismo que pasa en Sant'Andrea Mantova. Entonces, un estudio de las medidas, un estudio de las proporciones que es muy profundo y muy preciso, además. Claro, esa es Sant'Andrea, pasaste de Sant'Andrea, está más abajo, es la más grande, Está. no, más arriba, tres más arriba, es Esta. arriba de esta, esa es Sant'Andrea. Claro, esa está Sant'Andrea en Mantova, que está en el centro de la ciudad. Él hizo la fachada y cambió las proporciones de la capilla que están en la navata laterales. Exacto. Un gran personaje, Alberto, gran personaje. Sant'Andrea. De estos célebres italianos del Renacimiento, ¿te quedás con Alberti? ¿Con Alberti? No, creo que me gusta más Brunelleschi, que es ¿En como más serio? creo que es más constructor, más estructurista y menos decorativo Sí, en eso su sí. lenguaje. Entonces, Porque ¿qué ese, tiene de malo la decoración? no, nada, nada, en absoluto nada. No, para mí nada. Es algo más personal. No, no tiene en absoluto nada de malo, pero como a mí me interesa más la estructura en el lenguaje formal. Me interesa Bien. más la búsqueda de la forma estructural, que la forma estructural hable, genere espacios, que generar el lenguaje, los símbolos a través de la decoración o de un elemento aplicado a las fachadas o a los A, edificios. a mí la que más me gusta de Brunelleschi es esta. No sé Mira, a ¿eh? vos. ¿A No, vos, no? ¿O sí? a mí me gusta, la que más me gusta es la bóveda. Es los petales de Innocenti, que está justo al lado de Santa María Novella, también la Sí. encuentro muy, muy lindo. Pero la que más me gusta es la bóveda la encuentro dicen que el primer proyecto de un arquitecto, con dibujo, que hacía un concurso y él lo ganó otra vez presentando dibujo, cuando antes las catedrales se hacían con los maestros, ¿Esta? sí. Y él logró construirla de una forma autosoportante con la posición de los ladrillos, como se ponen los ladrillos uno al lado de otros, logra que sea autosoportante, no tuvo que poner céntinas y estructuras de puentes inferiores muy grandes. Entonces iban Claro. construyendo con un elemento mínimo que es el ladrillo, esa enorme bóveda que por 400 años creo que ha sido la bóveda más grande en ladrillos de la Tierra. Sí. Claro, porque la
de San Pedro no es en ladrillo. Ahí está, ¿no? Sí. Bien. ¿Vos sos Milan? ¿Qué sos milanés? ¿Cómo se dice el que nació en Milano? No, io non sono di Milano, io sono della Spezia, soy spezzino io, che è una ciudad que está en la costa de Liguria. Está a Ah, es unos 6 verdad, me kilómetros, dijiste antes. son 6 kilómetros de Génova. Es una ciudad chiquitita de playa con un astillero muy importante, un astillero militar muy importante. ¿Especias con Z? La Spezia, sí, con Z. Bien. Está en primera división el equipo. No sé si ganó o perdió, ha jugado hoy. Está ahí peleando Ah, el descenso. ahí sonaste. Yo de fútbol no sé nada. Ahí está. Io poco. Sì, ¿De ahí io sono la sos? Spezia, sì. Sì, io nací ahí. Que se llama Golfo de los Poetas, en verdad. ¿De los Ese golfo es un golfo muy poetas? profundo donde sí, porque ahí vivían a pasar el invierno los poetas ingleses. Acá vivió Lord Byron, la familia Shelley de Frankenstein, vivían en ¿En Lerich. serio? Sí, sí. Y hay lugares muy bonitos, están los cinco pueblitos, se llama Cinque Terre, que es un lugar de veraneo muy famoso. Playa bonita, yo terminaba el Mirá colegio, vos. pasaba 4 meses en la playa todo el día, Mirá todo el que... día en la playa. ¿Te acordás de esto? Eso yo lo he visitado muy poco, ¿eh? Es una presencia en la ciudad no tan valorada, está como una parte muy elevada. Y en ese sector muchos fuertes de defensa, porque como que siempre hubo el arsenal militar, que donde los Saboya primero y después el Estado italiano hacían sus barcos militares. Entonces siempre estuvo muy Mirá vos. protegido. Sí. Ahí está la bahía, ¿no? Esa Ahí está larga la bahía, que bahía. es muy profunda, muy profunda. Entonces, de forma natural, es un elemento, muy protegido de forma natural y es muy fácil de defender. Entonces, por eso le pusieron el astillero militar más importante de Italia, fundamentalmente, todavía hoy día. Todavía. Bien, qué bonito. Bueno, pasamos a la siguiente pregunta. Para salir un poco de la arquitectura, una serie documental. Bien. La serie documental tengo dos en verdad, pero una que es muy visual, que es Chef Table, la, la de, lo- de la comida, que entrevistan y visitan chefs a lo largo del mundo, son 3 temporadas, y donde me gusta asociar esa relación de los colores, de los proyectos, de los platos, cómo los mismos chefs logran hablar de la cultura, hablar de los sabores, hablar de las texturas a través de su plato y a través de su comida. Eso siempre lo Bien. encuentro muy fascinante y que tiene que ver también con mi cultura italiana, donde mi mamá cocinaba, mi abuela cocinaba, mi esposa cocina, a mí también me gusta cocinar, no muchas cosas, pero cuando lo hago me gusta mucho. Entonces, claro, como esa relación entre lo que uno propone, lo que cocina para otros, hable un poco de ti, de la cultura, de tu lugar, de tu vida, de tu visión de un poco de la vida, ¿no? Entonces mezcláis sabores, Bien. mezcláis textura, mezcláis ingredientes, y a través de esas mezclas, de cómo lo mezclan, qué cantidad, el equilibrio, logras transmitir algo de una cultura, de un lugar, de tu ser. Y Bien. otro es una cuestión muy puntual, la acabo de ver, por Pero eso te lo comento. antes de que vuelvas a la siguiente, ¿cuál sería el plato distintivo de la especia? No sé, el plato distintivo de las petas son los choritos, no sé cómo se dice en argentino, rellenos. Los choritos rellenos ¿Choritos? que sono muscoli, in italiano tienes que escribir muscoli ripieni. Bien. En Ah, el Golfo de estos. la... Sí, sí, esos son los choritos, en Italia se rellenan. Entonces, hay Mejillones son. sí, sí, claro, eso se rellena en las pizzas, son de las pizzas. Entonces, lo que hace hay que hacer una técnica muy especial para poder, con las dos conchas, tenéis que abrirlo deslizándolo en los lados para que no se rompa el hilo que une las dos conchas. Entonces, lo que hacen, lo abres, saca lo que está al interior y vuelve a rellenarlo con mortadela, pan rallado, eh, tomates, el mismo picado de choritos,
cebollas, después lo vuelves a cerrar, lo pones en una olla planas, lo echas a andar un par de horas, entonces te queda una cuestión para chuparse los dedos y comer, hasta la concha dura una da ganas de comer. Bien, ahí vamos a buscarlo. ¿Y eso lo realizás vos en Chile? Lo podés cocinar? No, yo eso nunca lo aprendí. Pero en Chile hay choritos, hay criaderos de choritos, porque los choritos se crían en aguas frías. En el Sí, sur de sí. Chile hay muchos. En Italia ahora llegaron muchos choritos congelados chilenos. Mirá vos. Sí. Bien, pasemos a la segunda, al segundo documental. El segundo documental es en RAI. La RAI tiene una página web que se llama RAI Play y hay Sí. una serie que se llama Maxi Processo alla Mafia. Eh, Maxi. Maxi Processo alla Mafia, Maxi Processo alla Mafia, que es el maxi juicio que hicieron en los 80 a todos los jefes de la mafia siciliana. Bien. Ha sido el gran juicio, el segundo gran juicio que le hicieron a la mafia, donde llevaron presos todos los grandes capos de la mafia. Y la cuestión que Wow. me gustó mucho, que mezcla documental y ficción. Es muy interesante, y muy interesante también porque parte por la construcción del edificio que va a albergar el juicio. En, en Palermo hay una cárcel donde están todos los Este. criminales de la... Eso, sí, exactamente. Entonces, está esa cárcel muy antigua. En una esquina que quedaba entre la cárcel de la ciudad, construyeron un octágono, de esa forma que tú ves, y lo construyeron para albergar el juicio. Entonces, muy bonito porque tiene esa forma octagonal. Entonces, ahí también lo que dice un poco Foucault, pues estaba al centro, al fondo, los jurados, los jueces, se ponían en un palco más elevados donde iban a hacer testimonios todas las personas, los capomafias, los mafiosos, las personas comunes. Después estaban todos los abogados puestos en semicírculo en el octágono y al fondo estaban tras de las rejas, en el otro lado, estaban todos los presos, todos los Wow. mafiosos. Ahí se ve, tras la reja. Y arriba, Acá. claro, Estos. y arriba de los mafiosos, donde tú ves, estaba la prensa, que registraban y grababan el juicio. Un juicio que siguió adelante por un año y medio, con todos los días muchos testigos. Entonces, claro, es muy entretenido ese discurso de la forma, justamente acá es una forma que responde a una estratificación del poder, a una representación del poder, representa también una distribución de donde todos pueden ver lo que está ocurriendo. Entonces, la Bien. arquitectura está respondiendo a un encargo bien preciso, una forma bien precisa, y la serie documental es increíble porque mezcla la crónica con la ficción, los personajes, la reconstrucción de homicidios, de una crueldad, te muestra como la cara sucia, la cara terrible de Italia, de Sicilia, del sur de Italia, representada en muchas películas que son más postmodernas en este sentido, como El Padrino, pero esa es la realidad, ese es un atentado que hicieron a Borsellino en el centro de Palermo, matando 30 personas, poniendo una autobomba para matar a un juez. Entonces, la realidad de Wow. la violencia que se ve, se vive y se vive en esa serie. Esa es Está. Capaci, donde mataron el otro juez que estaba en el maxi proceso, y pusiendo no sé cuántos kilos, toneladas de tritolo adentro de una autopista, esperando que pasaras. El jueces apretan el botón y hacen explotar ese tritolo, rompiendo 150 metros de autopista en los dos cruces. Esos son los dos jueces. Ese, claro, la figura central que es Buscetta, que Este. sea es un testigo, es un pentito, no sé cómo se dice, una persona que era mafioso, empieza a hablar de la estructura de la mafia. La Se primera vez arrepiente. Un se arrepentido. arrepiente, claro, de arrepentido, eso. Es la primera vez que se pudo entender por palabras de una persona que estaba a nivel alto, de verdad cómo funcionaba la mafia siciliana, las relaciones que tiene la mafia siciliana
la mafia norteamericana, cuáles eran los canales de trayectoria de la droga, de la cocaína en ese entonces desde Latinoamérica hacia Europa y cómo, o desde África a Europa y cómo la mafia controlaba ese comercio, que se hacían multimega millonarios y de cómo después lo Bien. reinvertían en la construcción. ¿Y hoy en día qué sucede en ese sentido? ¿Tenés idea? Hoy en día sigue la mafia, la siciliana probablemente está más en bajada, pero sí sigue muy vigente la mafia calabresa, que es muy potente porque controla el tráfico de heroína en Europa, en todas partes. Bien. Es muy poderosa, creo que es la más poderosa de todas hoy en día, porque la camorra napolitana también está un poco más controlada. Tuvo un auge muy fuerte en los años 90 cuando controlaba el tráfico de los desechos, de la basura. Hubo una época ahí que ganaba mucha plata la camorra, entonces era ¿Con la muy, basura? muy potente, ¿sí? Con la basura. Hay una tierra, hay un libro que se llama Gomorra, de esta trata de la serie, que está traída, está sacada de un libro de Saviano, que es un escritor muy joven, tiene mi edad, es de 76 también, que escribió sobre los mecanismos de cómo hacían plata con la basura, la camorra, la familia camorrista del Interland de Nápoles. De ahí ganaron Oh, mucha plata. Pero claro, hoy día la mafia no es la mafia de los años 50 o 60, es una mafia más limpia, entre comillas. No hay guerras de mafia donde se mataban en las calles cada día, como de guerrilla urbana. Ya es una mafia más de cuello blanco, probablemente. mm. Pero eso lo digo sin tanto conocimiento, pero es lo que he leído de alguna forma en lo Sí, que ya no hablo. están los atentados, ¿no? Los secuestros Sí, de sí, aviones y todo eso. sí. Sí. Vamos, es como la Guerra Fría, ¿no? Es una mafia fría ya. Es una mafia fría, sí. Ahí sigue la mezcla probablemente entre mafia y política, pero son más locales, más regionales, no están Mm. los tentáculos de la piedra, del pulpo, como se llamaba antes, ya no llegan de forma tan, Tan tan brutal. capilar en todas partes. Vamos a la próxima pregunta. Mira, me gustaría hablar del libro leído 2 veces, Sí. eh, más de 2 veces, en verdad, que es Dune, de Frank Herbert. Eh, que lo amé mucho antes de las películas. Después vi la película, la primera de David Lynch, y ahora también vi la última que salió. Pero claro, Dune, hablando también de mafia, claro, el libro, la portada del libro es muy bonita, la original de Frank Herbert, creo que es un libro, además salieron muchas secuelas, como una familia, tiene muchas cosas, pero Dune, el original, el primero que escribió Frank Herbert en los años 60, tiene una visión muy particular de lo que es. eh, Primero le explico un poco la historia, así rápidamente. Dunes es un planeta de donde se extrae unas cosas, unas especias, se extrae de ese desierto, es un país desértico, y hay unos gusanos que caminan bajo el suelo, y esos gusanos se alimentan y producen, con sus desechos, esa cuestión que se llama especias, se llama. Esas especias permite a unas personas poder viajar en el espacio-tiempo. Entonces, quien tiene el control de ese planeta tiene el control de ese producto que permite recortar el espacio-tiempo, entonces le permite recorrer el universo transportando mercadería y personas. Entonces, es un elemento que uno lo piensa en el año 60 y uno te pasa el petróleo, el control del petróleo, el control de ese elemento que te permite trasladar mercadería y cosas hacia un lado y otro, exactamente, te permite tener el control del planeta. Y ese tener el control de ese planeta, que decir, empieza la parte más política, la parte de Claro. intrigas, la parte de luchas, la parte de poder. Entonces está el emperador, que es el que controla el transporte de la mercadería, que tiene intereses en destruir una familia, que son los Atreides, que estaban tomando mucho poder y vivieron en un pueblo lleno de agua, muy alejado de que son. Entonces lo que hace el emperador decide, después de un siglo, o varios siglos que lo tenía una familia que se llama los Harkonnen,
decide trasladar los Atreides desde su país originario al control de Dune, de ese otro planeta, para Bien, destruirlo. Entonces, para destruirlo, lo que hace es se pone de acuerdo por debajo con los Harkonnen. Entonces dice, ya, ustedes se van de mentira, se van de Dune, se van, pero igual se quedan, lo van a destruir, lo van a matar el duque, van a matar el hijo del duque, van a matar todas las familias de los Atreides, y ustedes después vuelven a controlar Dune y no hemos sacado del medio los Atreides. Pero les sale el tiro por la culata, como se dice. Porque el hijo del duque, de alguna forma, es una persona muy especial porque está hecho por una mujer, que es la esposa del duque, el duque que pertenece a una congregación, que se llama Bene Gesserit, que tienen poderes especiales. Entonces, bien, sí. ellas estaban cultivando la persona que iba a cambiar el universo. Y la Bene Gesserit tenían que tener solo mujeres, no hombres. Entonces, esa mujer desobedece y genera ese hijo. Y Lo esconde. Cuando llega a Dune, la cercanía con las especias desata en él todos los poderes que tenías interiores. Y queda embarrada y él es el Muad'Dib, como lo llaman, que es el ratón que se ve en las nubes, en la luna Bien, de Dune. Y ahí, claro, él libera la población originaria de Dune, y Dune, después de Muad'Dib, pasa a ser propiedad del pueblo originario de Dune, que nunca había podido sacar la ganancia de su propio territorio, eh, de su propia tierra, de su propia tierra natal. Entonces, creo que, claro, mezclar la ciencia ficción, hay unos temas muy contemporáneos de relación entre poder, eh, bien. materialidad, no sé, por ejemplo, ¿Y leíste todas las crónicas de Dune? El Mesías. no leí todas, no leí todas las crónicas, no leí todas las crónicas. Leí muchas veces Dune, el de Frank Herbert original, todas las Porque, crónicas creo que porque son leí, cinco, ¿no? Estoy sí, son leyendo acá. cinco, pero que ahí pierden un poco el hilo, empiezan como a hacer más un negocio de merchandising y de marketing, del mismo Frank Herbert, creo que también de los hijos, pero no estoy tan seguro. Pero claro, empiezan a perder un poco el hilo, se van para atrás, un poco como Star Wars, se van para Ah, atrás, se van para adelante, es más complicado ponerle claro. en Según el Wikipedia tenés Dune, el Mesías de Dune, el Hijo de Dune, Dios Emperador de Dune, Hereje de Dune y Casa Capitular de Dune. no he leído, creo que he leído El Mesías de Dune, puede ser, pero Dune, el de 65, el que a mí me cautivó desde el que lo he Ahí está, leído Frank y Herbert. me encantó, lo he leído muchas veces, hasta tenía libreta con apunte al lado. Ah. Porque en realidad el escritor murió en el 86, así que murió joven, 65 Libro años. joven, claro, sí. Ahí está, ese. Qué cara, ¿no? También. Cara de Sí, escritor una carita. tiene. Ahí está. Bien. Sí, no, ¿Y es cuándo un libro que ah, aconsejo mucho. en qué momento lo leíste? ¿Siendo adolescente, joven, adulto? Adolescente. A mí me gustaba mucho la ciencia ficción en mi etapa adolescente, leía muchos cómics eh, que tenían que ver con la adolescencia. Siempre he leído mucho, en verdad, autor italiano, extranjero, latinoamericano también, que es una de las preguntas de después. Eh, pero claro, ese me llamó tanto la atención que lo he leído varias veces. He leído otros libros, he vuelto a leerlos, pero ese en especial. Hay otro, hay Bien. otro que se llama Ricambi de Michael y algo, que también lo leí dos veces. Pero ese escritor desapareció bastante. Nunca he leído a Michael Marshall Smith, creo que se llamaba. La película del Ah, libro se llama Ricambi, eso también lo he leído varias veces. Pero no, ese me llamó mucha atención justamente por esos temas que tienen una actualidad mezclada a la ciencia ficción. bien. Vamos a la siguiente pregunta. También de libros, autor latinoamericano. El autor latinoamericano, para mí, un autor latinoamericano muy importante en mi lectura, ha sido Luis Sepúlveda, que es chileno Sí, que recorrió todo el mundo, vivió en España, vivió en Milán, vivió en Suecia, exiliado en 73. Tu primer libro es El viejo quería novela de amor. Es un libro que tiene que ver mucho con el realismo mágico latinoamericano, donde que bien. todo le encanta en Europa, pero a mí tampoco me llamó mucho la atención.
creo que Gabriel García Márquez en eso ha sido maestro insuperable. Borges también en alguna parte, en algún elemento tiene textos más interesantes. Pero los siguientes, que son más de Esta. viajes, claro, murió en COVID, pobre, murió en Sí, COVID. 2020. Sí, 70 sí, años murió, tenía igual, pero bueno. sí, tenía 70 años, era joven, murió en época de COVID, por COVID. Pero a mí me llamó mucho la atención su época de escritor de viajes, de aventura, donde justamente yo me acerqué, antes de ir a Latinoamérica, me acerqué a esa imagen de espacialidad. Él la describía muy bien, esa relación entre los espacios y las culturas ancestrales latinoamericanas, del sur de Bien. Chile y del norte de Chile. Entonces hay dos libros, que uno El mundo al fin del mundo y La rosa de Atacama. Son dos libros que me llamaron mucho la atención y que creo inconscientemente me llevaron a acercarme a Chile, eh, Bien. para viajar acá y ver si en verdad encontraba algo parecido a lo que él describía. Tiene Patagonia Express también, que es un libro de viaje. Sí, acá lo eh, estoy sí. tiene- sí, entonces tiene varios libros que son de viaje y de recorrido por el continente americano. Y tiene también libros, Pero después pasan a ser más políticos, en los años 90, pero esa época de él a mí me cautivó mucho, y lo he leído después, cuando aprendí más español, lo volví a leer en español, porque lo había leído en italiano, claramente. bien. Entonces lo volví a leer en español, también descubrí más cosas, y claro, siendo un poco más latinoamericano ahora, claro, en verdad es un escritor muy, muy interesante desde ese punto de vista, de Bien. esa relación entre cultura y espacios. Así que te quedás con eso de él. Sí, sí. Con con la descripción del Sí, paisaje. sí, que cada vez tenía dos maestros inolvidables, siempre lo comenta. Tiene Francisco Coloan, que es de Cabo Horno, tiene un libro fantástico de Cabo Horno, que se ha sido su mentor, también chileno, que trabajaba en balleneras en los años 20 y 30, cuando todavía existía la captura de la ballena en el sur de los mares australes de Latinoamérica, y otro que era Chadwick, claramente, que es el primero que recorrió la Patagonia con inventó la Moleskine, la Mm. libreta. Es de roja, mira. Y por eso, es tuya. Entonces, claro, tenía esos dos maestros y él siguió esa línea de romance, de aventura, de descubrimiento, de cultura relacionada al paisaje. Eso a mí me trajo a Chile, fundamentalmente, me acercó a Latinoamérica. Bien. ¿La próxima? La próxima, creo que es la portada de álbum. Sí. Había una portada de álbum y para mí es Animals, de Pink Floyd. Yo Bien. soy un gran fan de Pink Floyd, he leído mucho sobre ellos, he escuchado mucho sobre ellos. Claro, esa portada tiene un resumen de lo grande que era Storm Thorgerson, que era su artista visual, que le hizo la primera La portada a chimenea, ellos. ¿no? Era. Sí, sí, y también, claro, él le hizo portada después de Cranberries, le hizo portada a Dream Theaters, etcétera, etcétera. Pero esa portada creo que como el resumen entre arquitectura, una estación eléctrica Energía. gigante, Battersea Power Station, que hoy día es un centro comercial, y un símbolo que es el cerdo, es un elemento icónico arquitectónico, la música que llevaba, claro, salían desde tres discos, que no sé cómo hacen hacer un disco de esa calidad después de haber hecho The Dark Side of the Moon, después de haber hecho The Wish You Were Here, y después de haber hecho The Wall. Claro, tienen todavía la fuerza creativa de tirar afuera otro disco increíble como Animals, que tiene piezas increíbles, pero ya sería la fuerza dirompente y violenta de Roger Waters, que estaba dominando todo, entonces se estaba comiendo él internamente y al mismo tiempo se estaba comiendo todo lo que estaba alrededor suyo. Y claro, esa es una gran crítica a la sociedad inglesa, a la guerra de las Malvinas, a Mm. la guerra de la política pública de la Thatcher. Entonces, claro, ahí está metido ese simbolismo, la generación de electricidad. El que controla la electricidad controla el poder, el que controla el poder es un cerdo, y ahí está metido todo resumido en esa gran portada.
Debe Bien. ser Ahí están bien, las intervenciones nuevas, ¿no? Cómo también claro, la sí, intervención va a la arquitectura. sí, Impresionantes. sí. No, es una espacialidad increíble, muy parecida a la espacialidad interior que tiene la Tate Modern de Sí, Elizabeth Brown, que también era una central eléctrica. exactamente. Era una central. Era no, una turbina era, sí, De las una turbina turbinas, sí, que eléctrica. estaban pegadas al Támesis, claro, era el mismo sistema de turbina para la generación eléctrica. Porque, o sea, ocupaban carbón, pero con el agua enfriaban El cosas. carbón. Sí. Bueno, pasemos a la última pregunta. Eh, el museo, el Museo de Arte Contemporánea, ¿Sí? para volver a Buenos Aires, el Museo Exul Solar. Bien. ¿Por qué? ¿Te Eh, gustó? Me gustó mucho. Y un poco porque cuando yo vivía cerca, cuando vivía en Buenos Aires, vivía en calle Anchorena con Pueyrredón. Y todos los taxistas me decían, pero Anchorena y Pueyrredón son paralelas. Y decía, no, no son paralelas. En la punta se juntan. Yo vivía junto en la Ah, punta. estás en la punta, claro. Entonces me decían, entonces llevé mucho tiempo en Buenos Aires. ¿No No, ahí está ahí vivo. no está ahí la Facultad de Ingeniería? No, no. Porque yo después tomaba el 33, el bus del 33 se iba a la Facultad de Arquitectura. En la No, noche pero pasaba en esa hasta esquina justo no está, descubrí. no está la facultad que tiene formato de iglesia. No, ahí hay una clínica Ah, sí, ya sé del doctor dónde es. Anchorena. Después, claro, está el cementerio de Recoleta, que está a Las Heras, está al lado. Y después está, claro, está ese gran edificio que es la de Corrito Testa, la Biblioteca Nacional, que es un Sí. campolabro, iba a estudiar ahí toda la mañana, porque era increíble. Claro, entonces a mí lo que me gusta del Sur Solar es justamente esa relación entre lo antiguo, que me recordaba un poco Esto. lo que ocurre en Italia, pero con una libertad compositiva interior, ocupando el hormigón armado como elemento expresivo, y ese recorrido muy recovequeado, pero muy interesante, muy claro. Entonces uno entra en esa fachada y entra en un mundo interior que claro que es un descubrimiento de la obra de Exul Solar que yo no conocía y tampoco encontraba tan interesante en ese entonces, tampoco no es de mis preferidos, pero claro, ese recorrido tan bien construido, el control de la luz, de cómo entra, de cómo la luz en algunos casos raza contra el hormigón que está hecho de tablitas, eso, piezas sospesas, claro, encuentro un proyecto muy, muy bonito, que es y excavado en el subterráneo, ¿no? Lo encontré fantástico como de la complejidad proyectual y de cómo logra relacionarse entre esas dos cosas y el interior y a la fachada, pero dentro de esa espacialidad es otro mundo, ese vacío construido es un elemento muy, muy sorprendente de la arquitectura. Además, no sé quién es el arquitecto, no, o sea, antes me El acordaba, pero ahora ya no me acuerdo. Pablo Beitía. Claro, y tiene unos detalles que me hacen acordar mucho de Scarpa, mucho de Carlos Sí, Scarpa. Por ejemplo, esa bóveda de arriba es igual a los museos canovianos de Scarpa, que son bóvedas que están construidas con ¿viste? piezas muy más complejos, y tiene muchos detalles finos de relación entre madera, hormigón, vidrio, en los pavimentos en cerámico, ¿no? Es un gran proyecto. Bien, ahí está. Sí, Sí, es muy bonito. El que no sí, fue, muy, se lo recomiendo que vayan porque se van a sí, sorprender. además claro, está bien ubicado, ese barrio claro, está cercano a Palermo. la Biblioteca Nacional, está, claro, cruzando Santa Fe está ahí en Palermo, está ahí cercano también, puede ir caminando por la calle Libertadores, está cerca de Malva también, si no estoy equivocado, caminando un poco más Sí. hacia arriba. Creo que es un buen recorrido arquitectónico de algo que es poco visitado, creo, en Argentina, en Buenos Aires. Sí, salvo que sí, solamente los que les guste mucho su solar, si no, no es muy. Ahí está. Sí, Pero sí, la puerta también es muy linda, ¿no? Igual la puerta sí, algo te está indicando, ¿no? Algo está por suceder. sí, La puerta también algo te va exactamente. avisando, ¿no? Sí, el acceso también, la boletería, ya uno va viendo que adentro ocurren cosas.
Sí, así que bien. ¿Pensás volver? ¿Tenés ganas de volver a Buenos Aires? ¿Tenés planteado volver? Sí, no, claro, hace tiempo que no voy. Las personas que me recibieron la primera vez que he ido, cuando he estudiado, todavía siguen allá. Hace tiempo que no la veo y tengo mucha ganas de volver a verlo, ¿no? Es una ciudad que la Podés estudié venir de mucho. vacaciones. Sí, sí, no, la estudié mucho todo lo que es. Mi proyecto de título estaba en la Manzana de las Luces. Estaba Ah, ok. donde está ese vacío de estacionamiento en la calle Perú. Yo hice mi Sí. proyecto de título ahí. Ahí entonces estudié el Valle Montserrat, el Valle San Telmo, lo estudié mucho. Hice primero una investigación urbana y después el proyecto de arquitectura, porque me quedé un año. Entonces estudié todos los edificios históricos, de cómo dejaban la carreta a la Plaza de Orrego, pasaban las tres zanjas y después entraban a la plaza principal de Buenos Aires, todos los palacios ¿Y Barolo, por qué te el, interesó estudiar el patrimonio porteño viniendo de Italia que ya tenés patrimonio hasta el hartazgo? ¿Por qué seguiste con lo mismo y era, dije, bueno, voy a hacer algo diferente, algo nuevo? ¿Por qué te volviste no, ahí a... porque mira, hay una deformación, creo, que cuando uno trabaja en la ciudad, creo que es fundamental entender lo que te decía al principio, esa estratificación de cosas Sí, que se van construyendo, del lenguaje que se van construyendo, creo que es un elemento fundamental adentro de la ciudad, entenderlo para que tu proyecto esté adentro de ese lenguaje, esté al perfecto. interior de esa línea, porque claro, la ciudad ha tenido lenguaje arquitectónico, ha tenido lenguaje urbano, ha tenido espacialidades que están asociadas a épocas históricas bien definidas. Han ocurrido cosas y la arquitectura y el arquitecto ha respondido de determinada manera. ¿Cuáles son esas maneras? Es importante tenerlo. Después, es importante también para romper con eso, pero saberlo creo que es fundamental, porque si no te quedáis cojo y te quedáis en la forma que no responde a algo o en la materialidad que no responde a algo, sino que es un interés personal, pero que puede ir en contraste con el interés de la ciudad, creo Bien. que es fundamental. Que la ciudad era representar a la persona, entonces es un interés mayor al tuyo o por lo ¿Y menos se puede asociar en algún momento. y en Entonces, Santiago lo hiciste también? en Santiago no hemos construido mucho en la ciudad, en Santiago Ah, mismo. En Copiapó, cuando lo hicimos, que ahí está en la ciudad, sí nos interesamos a lo que ocurría. Lamentablemente, tampoco había mucha estratificación en Copiapó, una ciudad bastante reciente, que se ha destruido por terremotos, etcétera. Es muy chica y la estratificación muy temprana, muy corta. Entonces, pero sí decidimos, una decisión muy clara ha esta sido es. de tenerla. Sí, sí, esa es. Qué Entonces, bonita. pero nosotros, claro, esa foto es muy bonita, todos los pimientos verdes. Entonces nosotros sí nos asociamos, tomamos la decisión de hacer una fachada continua que Bien. mira hacia un espacio peatonal, de Sí, levantar esto es el feo. suelo para que... Sí, sí, no hay muchas cosas, esas son fotos más viejas, creo. Hay más cosas. Hay un proyecto Ok, de Teo Fernández que es un parque inundable que es muy bonito. bien. Entonces ahí, claro, Ahí tomamos una está. decisión urbana, de emplazamiento urbano, de hacer un espacio público continuo, el primer piso, abierto a todos, y eso, claro, hace una decisión urbana importante. Y después, en Valdivia, el proyecto que estamos haciendo con Max, en Valdivia, ahí tomamos una decisión urbana también que tiene que ver con la lectura histórica de la ciudad. Y también en Milán, Mm. la biblioteca del Orentejo también tiene una decisión urbana que tiene que ver con un lenguaje, con una lectura de la estratificación que también ha sido eh, muy mirada en algunos casos. Ahí está el regional y, Sí, el entonces dibujo. ese patio intermedio, claro, y se busca la biblioteca de Orentejo, en Milán también tiene una lectura con un lenguaje moderno de imagen, pero tiene una lectura urbana que tiene que ver con el entorno muy clara. Bien. ¿Y estas diagonales son resultados de qué? Esta diagonal es el resultado de el patio central y todos los otros tajos tienen que ver con patio para llevar luces a las salas. Ok, ahí están. Entonces, ese control de luz se da a través de esos elementos recortados. Bien, ahí está. ¿Va a quedar así? No, ese espacio, ya, la lucarna también son de hormigón armado ahora, Ah, las superiores.
la escalera también va a ser de hormigón armado, pero todo lo otro sí va a ser así. Bien. ¿Cómo es el tema este de... Me gusta eso. ¿Cómo es ese tema de, bueno, el concurso es una manera, la construcción es otra, te frustra, te genera más ansiedad, te gusta? No, ¿Cómo lo notas? no, a mí me encantan los concursos, creo que es fascinante en nuestra profesión participar en concursos, porque es como lo mismo del lenguaje que te comentaba antes. Hay, con las mismas bases de un proyecto, hay 20, 25. En la Biblioteca Lorenteggio en Milán, que finalmente ganamos, participaron 200 personas, 200 proyectos llegaron. Entonces, confrontarse con otro arquitecto es muy desafiante, eh, muy interesante también ver los resultados finales. Bien, Entonces, como partiendo de los mismos ingredientes, se logra llegar a resultados distintos. Eso para mí es fascinante y fundamental. Entonces, a mí lo que más me gusta es después ver los otros proyectos también de los concursos. Muy bien, bonito cuando hacen publicaciones, ¿cómo se llaman? Libros, muestras o exposiciones de los proyectos de los concursos, porque uno puede ir, puede meterse, ver cómo solucionaron el problema, cómo se metieron en el problema, de dónde lo tomaron, de cómo lo tomaron, y uno ahí aprende muchísimo. Y el tema de la ahí construcción están las es plantas. fácil. Claro, esas son plantas viejas, esas son plantas del concurso. Las Bien, simplificamos mucho después en la fase proyectual y creo que ha quedado mucho mejor. Claramente el concurso tenía una visión en la parte proyectual también, la relación directa con el cliente suaviza algún tipo de problemática que tú entendiste de una forma, pero en verdad ellos lo quieren de otra forma. Pero bien, después la fase de la construcción es muy entretenida, es mucho más estresante porque está metida la plata de por medio y es un tema complicado porque claro, entran en juego otros factores. Y claro, hay mucha más gente metida dentro. Cuando ya en el proyecto ya hay muchas personas metidas dentro, en la fase constructiva hay aún más personas metidas dentro. Entonces bien, eso lo hace aún más complejo. Y el costo es un elemento importante de los proyectos. La constructora quiere ganar plata, es sus negocios. sí, El dueño quiere gastar la menor cantidad de plata posible o la que estaba presupuestada. El arquitecto quiere hacer el proyecto mejor y más bonito posible, de que funcione como él lo pensó. Entonces ahí uno empieza a hacer cosas, y por ahí también hay una cuestión que uno va aprendiendo con el tiempo, que enojarse no sirve para nada, sí sirve mediar, sí sirve encontrar soluciones, ahí uno bien. echa a andar el cerebro. Eh, Una consulta. Este sistema de estructuras, ¿no? Esas formas, ¿tiene algo de Oligati, de Valerio? no, en absoluto. En ¿Por absoluto. Tiene qué? que ver con lo que te comentaba prima, tiene que ver con la forma resistente de los elementos. Si Ok. tú miras esa viga para bajar la fuerza al suelo, los fierros que está dentro de ese elemento viga horizontal y ese elemento vertical que es un pilar, si tú doblas los fierros en 90 grados, tienen menor capacidad de resistencia y tienen que ser más grandes Sí, si tú los doblas con un ángulo menor. bien. Entonces, la manera con la cual las fuerzas de un elemento vertical tienen que llegar al suelo. Ok. Si tú haces el polígono de las fuerzas, nunca es un elemento en 90 grados. No. Nunca. Y por último, trabajaste vos en la casa de vidrio, en Pirqué? No, no. Yo me asocié justo después de que se terminó esa obra. Es Muy muy bonita, sí. linda, Sí. muy Yo bonita. me asocié con Max en el 2018 y esa casa ya estaba hecha. Sí, Bueno, acabamos de ganar el premio como obra del año en la categoría de pabellones. bien. Bueno, aunque no participaste, mejor que no la participaras. ¿Alguna crítica, algo que te guste de esa casa y ya terminamos? No, sí me gusta mucho esa casa. Lo encuentro muy bonito el uso de la bóveda con bloque de vidrio. Lo encuentro muy interesante, porque solamente se ocupa para elementos resistentes verticales, muros, Es y hermosa. sí, ¿no? Y el ambiente que genera el interior, el control de la luz, la capacidad de cómo se instalan los elementos que esparcen agua.
el elemento de tierra que está más hundido, entonces nos genera un volumen tan Esto. alto eh, en ese parque. No, claro, La no, resolución tiene del muchos agua también es detalles. muy linda. Sí, sí, no, Ya sé está, porque, está todo claro, pensado. igual era una pregunta obvia. Obviamente no era tuya, no estabas vos acá. ¿Sabes por qué? ¿Cómo? Que ahora me doy cuenta que es evidente que vos no estabas en esta obra. Porque claro, no está de rojo, dice. Claro, porque no hay columnas rojas. Claro, Esta tendría que estar pintada de roja. Ahí que sí está. exactamente, por lo menos las patas. Igual, igual el color acá, las plantas, aunque acá parezcan negras, Sí, son todas plantas tropicales y es muy lindo. tiene un color muy, muy lindo. El contraste con el negro, bien logrado. ¿Y sabés cómo nació esta idea de la cúpula así tan curva y con ese material? Hemos trabajado con Max, hemos trabajado muchas veces con bóvedas. Y algunas Sí, casas que hay mucha no se han logrado, bóveda. algunas casas que no se han logrado construir. Tenemos una, si las buscas, que es la casa se busca Luz Imágenes. Ellos tienen las imágenes de esa casa que no se construyó en Locurro, acá en Santiago, que también está hecha en bóveda prefabricada. Yo había ocupado el bloque de vidrio con Guillermo Acuña en el edificio Precisión y en una casa en Locuro también. Es un elemento interesante, esa mezcla de las dos cosas, creo que lo hemos conversado varias veces, pero claro, ese proyecto también es Bien. para un cliente bien particular que ama mucho la arquitectura, Y por último, muy amante de la arquitectura. y por último, que es algo que siempre me interesa saber la gente que participó en eso, capaz, no sé si te participaste, pero ¿qué es Ocho Quebradas? ¿No? Todo ese conjunto de ocho quebradas de, bueno, llamar a arquitectos famosos y que en realidad la gente ya compre la casa del famoso, ¿no? Sí, mira, ¿Cómo la lo primera notas vez. eso? Sí, la primera vez ha sido así, que era 8 al cubo. Es Sí, una persona que se llama Eduardo Godoy, que es el dueño de una empresa que se llama Interdesign, que importaba muebles de diseño italiano por la mayoría, Magis, Zanotta, Alessi, etcétera, que tenía esa gran pasión también por la arquitectura. Su tienda en Santiago está hecha por Cristian de Grote, que es un gran arquitecto chileno de los 80 y los 90. Y él inventó esa idea de invitar a 8 arquitectos eh, para que proyectaran una casa tipo, sin clientes. Y 8 Quebradas como la versión 2.0, en vez de estar en Marbella, que es la primera, está hecha en ese lugar, que es un lugar fantástico en Los Vilos, donde sí, invitó 8 arquitectos chilenos y 8 arquitectos japoneses. Y ahí exactamente. lo que hace, le pagaba un proyecto, un anteproyecto, digamos, no un proyecto, un anteproyecto, y ese anteproyecto se ponía a la venta, de alguna forma. Y uno podía comprar el sitio, poner la casa, hecha por el arquitecto, o el sitio, y después le pedía al arquitecto si quería hacer algún tipo de modificación a la casa. Y se construyeron de 8 Quebradas, se construyó la de Aravena, la de nosotros y la de Nishizawa. Se construyeron esas 3 casas. Después había otras Bien. casas de Atelier Bowo, de Astari, de Undurraga, de la B portugués, cuando HLPS, cuando todavía estaban trabajando juntos, y me Esta, olvido ¿no? mucho No, claro, esa es otra. Esa es Casa Catenaria, Ah, está en otro lado. Está en otro lado. ok. Esta es hermosa Y también, muy linda. esa está en Puertecillo. Esa está en Puertecillo, que está al sur de Santiago. Ah, Las de bien. 8 Quebradas está en la página de Roland Halbe, ese fotógrafo alemán, publicó alguna. Yo también la tenía en mi historia, creo que publicó el acceso desde el techo. Bien. Claro, nosotros para Pues, ese sitio hicimos tres proyectos. Hicimos un primer proyecto, el mismo Eduardo Godoy lo rechazó, no lo encontró muy bonito, que era como una gruta. Después hicimos otro que sí le gustó, y después el cliente que hizo otro proyecto, que es lo que después ahora esta, se construyó. Este es el segundo que hicimos, este es el segundo que se hizo. bien. ¿Y cómo notas esto? Como que la casa, ¿cómo lo observas? Como la casa estrella, la casa objeto, ¿cómo te sentís con estas Como, experiencias? como ese tipo de cargo es complicado,
muy complicado. Es complicado porque en verdad es un elemento, es un ejercicio, en nuestro caso un ejercicio formal y estructural, pero claro, sigue siendo un ejercicio sin la contraparte importante que es el cliente. Tienes el paisaje, tienes un encargo base, pero claro, falta algún ingrediente en la mezcla que lo hacen un poco más extraño, un poco más extraño. Sí, pues a eso voy. Sí, es un poco más extraño respecto al trabajo con un cliente definido, con su exigencia, donde uno mezcla su investigación formal estructural con los requerimientos de la vida de la persona, que es el usuario finalmente. El paisaje, que, claro, le falta como algo que, claro, cuando llegó al cliente fundamentalmente se cambió la casa completa. Quedó, Claro, quedó solo la idea de entrar por el techo. bien. Lo otro cambió. ¿Qué te parece la de ella, la de él, ella? ¿Te gusta? No, me, me gusta el alarde estructural que tiene, porque conozco un poco de la complejidad de la construcción de esa bóveda, porque el mismo constructor que hizo esa casa también construyó la de nosotros. Ah, bien. Eh, entonces he conocido un poco la complejidad, la espacialidad interior es increíble. La ¿Has espacialidad esta- de ¿Entraste? la sí, sí, no, entre la espacialidad de ese living entre esos dos frentes vidriados es bien, bien espectacular. Es un objeto metido en un territorio bien, bien Esto increíble. Haber logrado que se construyera es un gran logro, un gran logro. es muy linda. Va, Sí, fotográficamente es muy linda, ¿no? Hay que estar ahí, ¿no? sí, no, el lugar ese sector de costa chileno es bien especial porque todo tiene una vegetación de cactus bajo, eh, muy bonita, que tiene roca, son los cactus que cuelgan desde la roca. Viven Bien. colgados de unas raíces chiquititas y cuelgan, crecen gigantes. Eh, no, es un espacio bien, bien increíble donde hacer arquitectura. Y también qué complicado debe ser, ¿no? Porque Muy yo, complicado. yo veo las fotos, ¿no? Tanto esta como la de ustedes, yo veo las fotos, y en realidad digo, pienso, en realidad no sé si me gusta el paisaje o la casa, ¿no? También hay una cuestión donde también la casa es bella porque el paisaje es único, ¿no? Porque de golpe esto también vos lo ponés en un terreno plano, en otro terreno, y decís, no, esa casa es fea, ¿no? Entonces, Pero mira, este, hay una cuestión de paisaje, objeto te muy hago, te importante. hago, te hago, te hago el mismo concepto. Tú prueba a poner San Pedro en el desierto. Es claro, exactamente. No, no funciona. Eso No, tiene que ver con, eso tiene que ver con los ingredientes y la estratificación de las cosas. Entonces, eso tiene mucho que ver con esa temática. Si uno mira el Taj Mahal, que es un edificio increíble, muy bonito, pero claro, está metido en medio de la nada, está relacionado a su cultura. Si tú pones el Taj Mahal adentro de más o menos el mismo tamaño de San Pedro y lo pones adentro de la ciudad de Roma, vas a ver que eso no va a funcionar, sigue siendo el mismo edificio. Si tú pones muchas veces los chinos copian, por ejemplo, tiene una ciudad que tiene la Torre Eiffel, tiene sí, San sí, Pedro, y queda metido en la feo. esquina, queda horrible, tú puedes copiar, pero claro, las copias no es lo mismo que el original en el lugar correcto de donde está pensado. Entonces, claro, esas casas están pensadas relacionadas con ese paisaje. Si tú pones otras cosas en ese paisaje, se va a ver mal. Por eso pasa Mm. mucho cuando ponen ese tipo de paisaje, edificios desproporcionados que arruinan todo lo que pasa. Sí, por eso aún Eso, es más complicado. Cuando tenés un paisaje tan imponente, es más difícil también poner un objeto, sí, ¿no? sí. No, tiene que ver con esa lectura ética de donde uno se pone, cómo lo hace. Te puede resultar o no. Realmente la arquitectura no es infalible y no es de gusto común y para todos. Pero claro, hay una temática que uno puede construir, que puede presentar y que puede explicar, que está detrás del proyecto, y eso es lo que uno debería buscar entender y buscar hacer. No es simplemente llegar a hacer un trazo, sino que hay Bien, una cosa adelante que es un proceso. bien. Bueno, terminamos porque hace 1 hora 40 que estamos hablando. Ya, Ya, ya es qué bien. demasiado. Eh, así que hablas perfecto español, así que buenísimo. Así que Qué bueno, bueno. podemos seguir otro día, porque hoy ya es demasiado. Eh, Ya, sí, no, de todas maneras. Muchas gracias por la invitación y de gracias a todos por la nada. paciencia. Gracias a todos por la paciencia también.
Bueno, y nos veremos pronto, tanto acá en Buenos Aires o en Chile, nos veremos por ahí. Gracias, nos vemos De todas pronto. maneras, chao, chao. Chao, hasta la próxima. Chao, chao.